Lincoln con Gustavo, Gustavo con Lincoln, tuvo un accidente y era un Ferrari y el Ferrari Se partió en dos. exacto, se partió en dos. Que ese tema ya no es tan tabú, pero antes sí, porque no se conocía la razón y la gente decía, pero ¿por qué un carro tan caro y un carro se supone que es deportivo se parte en dos? Señores, bienvenido a otro episodio más de The Driver Show. Y antes de iniciar, le quiero decir que nosotros estamos trabajando duro para traerle muchas cosas nuevas. Si ustedes creen que solo nosotros vamos a estar hablando aquí en eso y en Chelcha, se Ya equivocaron. llegaron la gorra Ah, ya llegaron la gorra. y hay unos patrocinadores duros por ahí. Bueno, ustedes no se imaginan lo que Ay, Dios viene. mío. Y no le vamos a dar ninguna pincelada, Fenelli, porque tú sabes que la gente tiene que, Es poco a poco para que se poco vayan a poco, acostumbrando. claro. Porque es que si tú vas muy rápido, pues choca. ¿Es verdad? Ay, Dios mío. No, y también tú puedes ir lento y chocar también. Ah, bueno, también es verdad. Ajá. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un tema muy interesante y tenemos aquí un invitado muy especial que traímos desde Italia, de una escuela de diseño, para que nos explique, ¿Dónde está? para que nos explique realmente por qué los carros deportivos, por qué Fernel y yo realmente no entiendo y quiero que tú me expliques, por qué en los accidentes de alta velocidad el carro termina una parte del carro por un lado y otra parte del carro por otro lado. Entonces, tú que eres tan conocedor de eso y amante de los autos, explícanos a nosotros, todos queremos entender por qué pasa eso, por qué en cierto sentido eso es más seguro. Explícanos. Claro, hay varias razones y una de ellas es que el equipo de ingeniería y de diseño a través del tiempo ha ido desarrollando tecnologías a base de pruebas, lo que nosotros llamamos construir sobre sangre, porque precisamente cuando pasa un accidente, cuando una persona muere, aquí no se hace, pero en Europa sí, van ingenieros, sobre todo ergónomos, que son las personas que se encargan de analizar ese tipo de accidentes y entonces evalúan en la colisión y en base a lo que pasó, cómo se destruyó el vehículo, cómo quedaron los ocupantes, el estado de los ocupantes, se diseña para las próximas generaciones. Es decir, Entonces, eso es como un CSI, pero entonces de accidente. sí, exactamente. Pero, porque Ujú. cada vehículo, y hay organizaciones dependiendo del país, que le establecen inclusive una puntuación de los Claro, accidentes a los vehículos, claro, de qué tan seguros son, de si son accidentes ahí vamos a llegar, frontales. ahí vamos a llegar. O sea, depende del mercado, a donde vaya el vehículo o a donde se comercialice. Hay valoraciones. Por ejemplo, tenemos el Latina Cap, que para aquí, para acá Latinoamérica. Tenemos el Eurona Cap, que en Europa. Y tenemos también el de Estados Unidos, que está evaluado por la NHTSA, que es National Transit, como la Ey, apunten eso, como nada más aquí en The Driver Show. básicamente como la Asociación Nacional de Transporte Terrestre. Eso nada más lo sabe el que ha leído mucho, ¿verdad, Exacto. Fernando? Básicamente ellos lo que se encargan es de controlar que todos los vehículos que están circulando por la calle cumplen con las homologaciones de seguridad para transitar en vía pública. Entonces ya entrando en el tema de los accidentes, que mucha gente en estos días precisamente porque vimos un accidente muy aparatoso de un vehículo deportivo, la gente siempre se pregunta por qué ese vehículo se desbarató tanto si es un vehículo tan caro en un accidente. Eso tiene un porqué. Hay varias razones. Lógicamente los accidentes no están escritos. No diga que, si tú tienes un accidente a 200 kilómetros por hora va a pasar esto. Si tú tienes un accidente a 50 kilómetros por hora va a pasar esto. Eso va a depender a la velocidad que tú vayas, con que tú choques, cómo el vehículo impacte. Todo ese tipo de cosas tienen que ver. O sea, Pero entonces, Fernelli, espérate, escúchame que te interrumpa. Los vehículos ajá. están, o sea, todas las marcas apuestan a que sus vehículos sean seguros, ¿verdad? Sí, claro. Y en su gran mayoría tratan de que el accidente más común, que es el de frente, Sí, claro. pues entonces el vehículo mantenga a los pasajeros con vida o con el menos impacto posible. Y yo sé que conforme a eso, anteriormente el vehículo era muy rígido y ahora, en cierto sentido, los chasis son como un acordeón que Sí. reciben el impacto. Sí, ahí Pero de ahí a que se convierta en un vehículo en varias piezas, entonces, ¿cómo es el asunto? Sí, eso que eso es precisamente lo que iba a tocar ahorita y iba a ir poco a poco para aclararlo. En el pasado se entendía que un vehículo que sea fuerte, que sea rígido,
era un vehículo que protegía a los ocupantes. Y se fueron dando cuenta porque al momento de tener un impacto en un vehículo como eso, en los años 60, 70 y todavía en algunos vehículos de los 80, que eran vehículos grandes, fuertes, robustos y de hecho en materiales muy, muy fuertes como tal vez metal, se daban cuenta. Ellos entendían que el vehículo, al ser fuerte, al ser rígido, el vehículo te iba a proteger de un impacto, pero era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ese vehículo al momento de tu impactar no absorbía la energía, no absorbía el impacto, entonces quien sufría los daños era el ocupante. Entonces, toda esa fuerza G, quien la recibía. Contando que esos vehículos no tenían bolsa de aire y no tenían tampoco cinturón de seguridad. Wow. Y los cristales no eran cristales templados como los que tenemos en la actualidad, que cuando tú tienes un impacto, el cristal se vuelve como granula, y no te corta. En ese entonces eran cristales completamente como un cristal cualquiera y esos cristales cortaban a la gente. Entonces, todo ese tipo de cosas han ido cambiando con el pasar de los años, que los ingenieros se han dado cuenta, que los diseñadores se han dado cuenta, que han visto que esas tecnologías no funcionaban y fueron mejorándolas. Igual el desarrollo de materiales que en ese entonces no era tan bueno. En la actualidad tenemos vehículos plásticos con materiales compuestos. Primero más ligero también, que eso ayuda. Sí, lógicamente, por un tema de ligereza de la carrocería. Pero no solo eso, sino también que son materiales que absorben mucha energía. Y ahí entra el tema de los plásticos, entra el tema de algunos componentes metálicos y materiales como el aluminio, acero y también materiales compuestos que son la fibra de vidrio y fibra de carbono, que son materiales más costosos y más difíciles de fabricar, pero tienen propiedades mucho mejor que en el caso del plástico y en el caso de los metales. ¿Por qué? Y eso lo voy a tocar por arribita porque ya eso sería bueno como tocarlo en un tema más adelante. Okay. El tema de los materiales compuestos. Los materiales compuestos son fibras de material, ya sea fibra de carbono o fibra de vidrio o Kevlar, combinada con polímeros, que son la fibra que son resinas. Okay. Entonces esos materiales tienen la particularidad de que son materiales muy resistentes, son ligeros, pero además de eso absorben mucha energía, que al momento de un impacto, por eso vemos que los carros de carrera son hechos en fibra de carbono, fibra de vidrio y Kevlar, incluso tienen propiedades que son antifuego. Al momento que tú tienes un impacto no se incendia, el Kevlar. no se incendia, precisamente. Entonces, hablando ya de por qué se deforman, como le decía ahorita, al momento del vehículo tener un impacto, esos materiales lo que hacen es absorber, como tú decías, en una especie de acordeón, absorben la energía y al momento de absorber la energía ya la zona habitable, que es el habitáculo donde están los asientos, donde está el volante, donde está todo lo que nosotros podemos tocar dentro del vehículo, ese es el habitáculo. Habitáculo significa parte habitable del vehículo. Esté protegida. Ya cuando apunten esa ahí. ya cuando una pieza o cualquier componente fuera del habitáculo ingresa al vehículo, ya tú estás corriendo riesgos. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se puede meter una barra, se puede meter una pieza exterior del vehículo que te puede cortar, que te puede herir o te puede matar. Entonces, los ingenieros y diseñadores lo que tratamos es de proteger toda esa zona para que al momento de un impacto no entren esas piezas, y por eso tú ves que hay bolsas de aire, cada vez ponen más bolsas de aire, por ejemplo, bolsa de aire de cortina que la gente cree, y es un tema muy interesante, tal vez lo podríamos tocar más amplio, el tema de la bolsa de aire, pero la función de la bolsa de aire no es más que amortiguar el impacto. Dentro del habitáculo, dentro de la zona habitable del vehículo, la bolsa de aire lo que hace es protegerte de que, recuérdense que si usted va, es un tema físico, si tú vas de un vehículo a 150 km por hora, no es el vehículo que va a 150 km por hora. Todo lo que va dentro del vehículo va a 150 km por hora. Entonces, cuando tú tienes un impacto o un choque, lo que nosotros conocemos como choque, esa desaceleración es muy brusca. Entonces, para que el conductor, cuando tú frenas, por ejemplo, o tienes un choque, tú te vas hacia adelante, para que esa desaceleración no sea tan brusca, entonces las bolsas de aire lo que hacen es tratar de frenarte de una manera lo más suave o cómoda posible y segura, tratando de evitar de que tú te vayas a golpear con el volante o que te vayas a golpear con cualquier parte interna del vehículo. Y las bolsas de aire laterales o de cortina se inventaron porque los vehículos en la parte lateral es la zona donde tienen menos capacidad de absorber un impacto, y se dieron cuenta que muchas personas al momento de tener una colisión lateral sufrían problemas en la corteza cerebral. Entonces, los médicos, que lo más correcto es cuando tú tienes un accidente que te lleven al médico, no importa si tú te sientes bien o no, deben de llevarte al médico para que te hagan un chequeo y saber en qué condiciones tú estás. Los médicos, cuando llevaban a una persona con un accidente lateral, decían, está todo bien, y a los 3 o 4 días la persona se moría y no sabían por qué.
Y era precisamente porque tenían una fisura aquí en la corteza cerebral. Recuérdense que el cerebro está compuesto por dos partes. Que ahora no me acuerdo Esto es profundo. el nombre, si el óvulo o hemisferio. Todo eso fue allá en Italia que te lo enseñaron. Sí. Ok, sigue. Yo no sé si se llaman lóbulos o hemisferios, pero son la Hemisferio norte y sur, bro. Exacto, las dos partes del cerebro. No me acuerdo Eso es... No me acuerdo si es un lóbulo o hemisferio, es un tema muy médico. Pero cuando tú tienes un impacto, al ser un impacto lateral, se rompían, entonces las personas tenían daño cerebral y se morían. Por eso se inventaron la bolsa de aire de cortina para que tú amortiguaras el impacto y no fuera tan brusco. Así te protegían el cuello y te protegían el cerebro también. Pero ven acá, Fernando, tú tienes 2 horas y no me termina de decir por qué el vehículo se convierte en varios vehículos. Sí, que voy a esa parte ahora. O sea, quiero tocar el tema a la gente de las bolsas de aire para que entiendan y llegar a ese punto. Okay. Entonces, ¿por qué los vehículos se fragmentan? ¿Y en qué tipo de vehículos específicamente eso pasa? Okay. Porque nosotros hemos visto que... Es decir, que de entrada no es en todos. No es en todos. No es en todos. Eso ya comenzamos bien. Exacto. Vemos que lógicamente un accidente de una magnitud muy, muy, muy grande, a una velocidad muy, muy alta, cualquier vehículo se puede fragmentar. Un vehículo de calle o no. Pero esa tecnología está desarrollada para los vehículos de uso deportivo. Sobre todo los vehículos que tienen motor trasero. ¿Por qué? Porque la parte más crítica o pesada del vehículo está donde está el motor. Si el vehículo tiene el motor en la parte trasera, al momento de un impacto, ese motor se puede incendiar, ese motor puede irse hacia la parte delantera, ese motor puede maltratar a los ocupantes. Entonces, la carrocería del vehículo está diseñada con unos pernos. Los pernos son unos tornillos pero especiales que son lo que anclan las partes del vehículo. Están diseñados para que a cierta velocidad o a cierto impacto se rompan. Entonces tiran el motor hacia un lado y el habitáculo o la zona donde están los ocupantes por otro lado. Con eso realmente no hay ningún peligro porque hay una pared de fuego. Lo que se conoce como pared de fuego es la parte donde se rompe lo que es la parte... Lo que divide la bahía del motor al habitáculo. Exactamente. Uh-huh. El habitáculo, en ese caso, nosotros, como estoy yo ahora mismo, sería donde yo estoy conduciendo y aquí atrás tendría el motor. Entre el motor y yo debe haber una pared de fuego que se encarga de proteger al ocupante al momento de ese impacto. Entonces, eso está diseñado, que mucha gente se pregunta que por qué pasa, está diseñado precisamente por eso, para proteger a los ocupantes. De que al momento de un impacto, el motor, que es la parte donde puede surgir más riesgos, como un fuego o demás, se quede junto con los ocupantes. Yo no sé si tú recuerdas, Fenelli, quizás tú estabas muy joven, pero fue mi primera vez que me llegó una noticia de algo inclusive, que qué pena que pasó aquí, de una persona inclusive que en ese momento era de mi edad, que salió de noche, luego no sé si era una celebración de graduación del colegio, y en un Ferrari en la Lincoln, creo que era Lincoln con Gustavo con Lincoln, tuvo un accidente y era un Ferrari y el Ferrari se partió en dos. Exacto, se partió en dos. Que sí. Fue la primera vez que yo vi eso. Esos impactos... No había tenido la particularidad de tener gente como tú que me explicara el por qué. Simplemente surgió y... Sí, no, y tú sabes que ese tema ya no es tan tabú, pero antes sí, porque no se conocía la razón y la gente decía, pero ¿por qué un carro tan caro y un carro se supone que es deportivo se parte en dos al momento de un impacto? Y eso tiene un porqué, tiene una razón. Lógicamente, esos son accidentes a muy alta velocidad, un impacto muy fuerte. No es que el vehículo tú chocas a 50 y se va a partir, sino que tiene que ser un punto muy específico también. Se supone que para que eso pase, ¿no? Si tú chocas de frente no pasa, tiene que ser un accidente lateral en el cual el vehículo golpee en la parte lateral del vehículo para que las piezas se separen en dos. Otra cosa interesante y que tengo que mencionar es precisamente por el accidente que pasó hace poco, en el cual nosotros vimos ese McLaren que se desbarató en 700,000 pedazos y la gente dice... ¿Se pasó hace poco aquí en República Dominicana? Sí, en República Dominicana. Que mucha gente se pregunta que por qué pasa eso en un vehículo tan costoso. Eso habría que calcular, habría que ver la velocidad a la que el vehículo chocó, habría que ver con qué chocó y en qué punto del vehículo fue el impacto. Porque así como tú decías al principio, hay zonas de deformación específicas dentro del vehículo que están diseñadas para absorber impacto, pero hay zonas también que son muy críticas, que si tú golpeas ahí hay mayor probabilidad de tú impactar o de tú morirte o tener una fatalidad, porque en esa zona los diseñadores y los ingenieros no pueden colocar piezas
que te vayan a Que proteger. te ayuden. Lógicamente, sí te puede proteger a baja velocidad, pero a alta velocidad no. Entonces, que sería básicamente, para que la gente tenga una idea, tú tienes el frontal del vehículo, tienes el lateral, esa línea que hay entre el frontal y el lateral, esa línea es muy crítica. Porque ahí, como está el eje del vehículo, están las ruedas y esa parte, los ingenieros no tienen la posibilidad de colocar piezas que absorban el impacto. Entonces ahí por eso que tú dices un impacto, como que dice, lateral frontal, uno de los guardaroles lateral frontal. Ahí es muy, muy crítico, sumamente crítico. Entonces, Fernelli, dado tu gran conocimiento en todo ese tema, ¿cuáles son tus consejos para aquellas personas que no están viendo, que mañana pudieran evitar verse en una situación similar? Mi mayor consejo es a la gente, y siempre lo digo, es usar los protocolos de seguridad que tienen todos los vehículos. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad? Si te montas en un vehículo, colócate en la posición correcta de conducción, usa el cinturón de seguridad, no exceda los límites de velocidad, corre en los lugares donde debería de correrse. Y algo importantísimo que mucha gente tal vez no lo sabe, nosotros que hemos tenido la oportunidad de correr vehículos de alta potencia, es que hay que siempre tener respeto, y que si tú vas a alcanzar, nosotros que también lo hemos hecho, alcanzar velocidad alta, lógicamente en lugares donde se debe de hacerlo, nosotros lo hemos hecho. Recordar que los vehículos no están diseñados para tú ir a 300 o a 200 haciendo zigzag. Eso es para tú ir en líneas rectas, porque ningún vehículo está preparado para ese tipo de maniobras, y mucho menos tampoco hacerlo en la calle. Eso se hace en lugares pierde el control muy fácil. Controlado, claro. Tuvimos a Emil Gersuari aquí, piloto de Fórmula 1, que chocó a 300 kilómetros por hora, y él mismo lo dijo. O sea, un piloto de Fórmula 1, si un piloto de Fórmula 1, que es la máxima categoría, te dice a ti, después de cierta velocidad, ya tú no tienes control del vehículo. No, yo creo que él dijo que, o sea, que fue que una de las gomas pisó un poco fuera del asfalto. El afterturf, que es la parte entonces ahí fue que él perdió el control. Exacto. Pero que él decía precisamente que a cierta velocidad, y es real, 100% real. A cierta velocidad, si tú pierdes el control del vehículo, ya tú no puedes recuperarlo. Es muy difícil. El downforce del vehículo y la velocidad pasa tan rápido, y el vehículo tiene tanta carga aerodinámica que tú no tienes la capacidad de controlarlo. Mucha gente no lo sabe, porque mucha gente simplemente entiende que acelerar y frenar un carro, y no entiende todo el tema físico que afecta a un vehículo. No, la transferencia de peso de un lado hacia otro, sí, alta velocidad. Un vehículo, mucha gente, ese tipo de vehículos deportivos a alta velocidad, a veces llevan 300, 400 kilos de presión en aire sobre el vehículo, que nadie puede pelear con eso. Ni la misma tecnología del vehículo a veces lo puede hacer. Entonces, mi recomendación es esa. Y recordar a la gente también el tema de bolsa de aire, que lo vamos a tocar más adelante. La bolsa de aire no están diseñada para salvar a nadie de que yo no me voy a poner el cinturón porque mi carro tiene 15 bolsas de aire. No, la bolsa de aire es un complemento del sistema de seguridad del vehículo que te va a ayudar a salvarte, pero no es que te va a salvar si tú no cumples con el tema de seguridad como el cinturón. No, perfecto, Fernelli. Yo quedé complacido con tu respuesta. Invita entonces a lo que... Claro, yo soy driver. Entonces, Fernelli, invita entonces a todo el mundo, que tú eres el duro en eso. Bueno, señores, recomendarle a todos, es una recomendación, no es pidiéndoselo, es una recomendación. Síganos en todas las plataformas de podcast, porque ahí vamos a estar hablando sobre este tipo de temas tan interesantes. Para nosotros es la verdad que un honor poder hacer este tipo de conversaciones y poder dialogar sobre este tipo de temas, porque además de que ustedes aprenden, pueden salvar la vida a alguien. O sea, si ustedes comparten esta información, pueden ayudar a un amigo o un familiar a que tenga conocimiento y evite un accidente. Y también recomendarle que se suscriban aquí abajo, por aquí debe estar el botoncito de suscribirse, para que se mantengan en contacto con toda la información que nos estamos subiendo. Y además van a tener la oportunidad de tirarse una tremenda producción como la de Gio. Así que nos vemos en el próximo video, señores. Sigue aquí y conviértete en un driver. El show de los conductores, de Driver Show.